Amados hermanos, hoy lunes, octubre 3, vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 42 al 52. Y vamos a estar hablando acerca de perseverar en la gracia de Dios. Dice así la Escritura, libro de los Hechos, capítulo 13, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 49:6. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hoy, amados, queremos hablar acerca de perseverar en la gracia de Dios. Porque como vamos a ver en estos versos del capítulo 13 del libro de los Hechos, mientras Dios con mano poderosa hace grandes obras y por la predicación del Evangelio muchos escuchan, son despertados a la fe y reciben del Señor. Detrás de esto vemos como siempre hay aquellos que se oponen, aquellos que resisten, aquellos que se levantan contra la obra del Señor, contra el mensaje de la predicación del Evangelio. Y por esta razón, tanto Pablo como Bernabé, sabiendo que siempre va a haber oposición, y aparte de las luchas que confrontaban, de las persecuciones, era importante que los afirmaran, dejándoles saber que era necesario perseverar en la gracia de Dios, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que Él les guardaría, Él cumpliría su propósito. Y una de las cosas que vemos aquí, que es bien importante, después que ellos comenzaron a hablar en esta ciudad, en los días de reposo, mayormente, dice aquí que al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y esto es una de las cosas maravillosas que se ven en el Señor, como el mismo Espíritu Santo trae convicción y cómo toda una ciudad puede ser conmovida
como vemos en este caso, casi toda la ciudad se juntaron en el día de reposo en la sinagoga para oír la palabra de Dios. Y menciona también que al ver a toda esta gente, los judíos se llenaron de celos, como es muy común, y los contradecían a lo que Pablo decía y aún blasfemaban. Pero esto provocando a Pablo y a Bernabé, dice que hablaban con denuedo. Y les dicen algo que hoy día a veces parece difícil hacer por diferentes razones. Pero ellos habían sido enviados a anunciar el evangelio primero a los judíos. Pero Dios tenía el propósito de expander el mensaje del evangelio a través de la iglesia hacia todos los gentiles, es decir, hacia todas las naciones, a todos aquellos que no eran judíos. Y por eso el apóstol les dice aquí que era necesario que les hablara primero a ellos la palabra de Dios. Pero como ellos estaban desechando el mensaje y no se sentían dignos de la vida eterna, entonces se vuelven a anunciar el evangelio a los no judíos. Y eso ya estaba escrito en el libro de Isaías, que iba a ser de esa manera. Y cuando los gentiles escucharon que para ellos también era el mensaje, se regocijaron y glorificaron a Dios. Y muchos creyeron. Y menciona aquí algo bien interesante. Dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y enseguida vemos nuevamente cómo los judíos instigan a mujeres piadosas y a personas de autoridad para que resistan a la predicación del evangelio, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, dice aquí la escritura. Y ellos hacen algo que quizás, si no ve uno el contexto, pareciera algo un poco extraño. Dice que ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Es decir, hicieron un acto que tiene una suma importancia. El sacudirse el polvo de los pies era una señal de no tener más responsabilidad con ellos ni por ellos, por el lugar de donde ellos se sacudían y salían de esa ciudad. Pero hay algo más. Dice que este acto era una manera en la cual ellos dejaban la responsabilidad que tenían de anunciarles el evangelio, dejando así esa zona para el juicio de Dios. Y esto se encuentra en Mateo también, capítulo 10, verso 14, en Lucas capítulo 9, verso 5, y Lucas capítulo 10 y verso 11, y aquí en el libro de los Hechos capítulo 13 y verso 51. Y decía que parecía algo un poco extraño si no mira uno el contexto. Y también nos enseña algo bien importante. Muchas veces vamos a compartir con gente, vamos a hacer amistad, nos vamos a relacionar, les vamos a compartir, les vamos a hablar del Señor. Y algunos nos van a rechazar. Quizás para algunos simplemente no quieren oír, no quieren saber de Dios. Pero para otros quizás no es el tiempo, no es el momento oportuno. Y nos es necesario orar por estas personas para que de alguna o de otra manera, cuando llegue el tiempo oportuno, puedan escuchar, puedan recibir. Quizás vengan a tu mente algunas personas con las cuales te ha sucedido así. Ora por ellos. Espera en el Señor, espera el tiempo de Dios. Y si en algún momento el rechazo continúa, sacúdete el polvo de tus pies en un acto de que tu responsabilidad con ellos termina. Y sigue hacia adelante porque hay muchos más
que necesitan oír, que necesitan el tiempo que tú tienes para que lo compartas y compartas el mensaje del Evangelio. Otra de las cosas que vemos y que para mí ha sido muy importante es terminar nuestro tiempo, nuestra carrera, nuestro caminar en el Señor, nuestra labor para el Señor, terminarlo con gozo. Como menciona la Escritura, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y para que anuncie el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Vemos pues que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es decir, a las obras que eran hechas, la oposición que venía detrás de el obrar de Dios, y la oposición que se levantaba, seguramente impulsada por la carnalidad, por el celo en este caso, o por las obras y maquinaciones del enemigo. La iglesia debe mantener su gozo en el Señor, porque el gozo del Señor, dice la Escritura, mi fortaleza es. Y allí en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Así que hoy, amados, quiero invitarles a que en medio de la oposición que puedas estar sufriendo, quizás por los celos de alguien más, quizás simplemente porque resisten y se oponen por la influencia del enemigo, mantente firme, mantente anunciando el Evangelio, que nos es necesario anunciar estas palabras de gracia hasta lo último de la tierra, como Dios había planeado y como Dios había dispuesto. Porque cuando sea anunciado el Evangelio en todo lugar, en todas las naciones, entonces, dice la Escritura, vendrá el fin. Así que nuestra labor es hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestra mano, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. El Señor me los bendiga de una manera especial. Me gustaría tomar un momento para orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos fortalezca, que nos sustente con su gracia. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por el amor con el cual tú nos has amado, Señor. Vemos en tu palabra, Señor, que tú alcanzas, tú tocas, tú libertas, tú te glorificas, Señor. Que vidas son alcanzadas para salvación por el obrar tuyo, por la gracia tuya. Pero que también, Señor, se levanta oposición. Que también, Señor, se levanta, Señor, persecución muchas veces contra tu iglesia. Mas tú eres soberano Dios. Tú gobiernas sobre todo. Y estamos aquí hoy, Señor, pidiéndote que nos ayudes, que nos enseñes. Alúmbranos, Señor, en nuestro entendimiento, para que podamos permanecer y podamos prevalecer, Señor, en tu nombre, por la gracia tuya. Enséñanos, Señor. Te rogamos en el nombre precioso de Jesucristo y que por la gracia tuya, Dios, por amor a tu nombre, nos concedas, Señor, predicar las buenas nuevas del Evangelio con gracia, con poder, con unción, para que los que oigan reciban y vengan a ti y la salvación alcance sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Amén.